Entonces se usa mucho drones, se usa mucho AI para tratar de no usar mucho a personas que estén checando físicamente. O sea, no quitaban ninguna clase. Eran todas las clases, todos los talleres y además estar en japonés 3 horas diarias en algún momento. Y nos quedamos encerrados en las Filipinas. No pudimos salir porque el presidente dijo: aquí se cierran las fronteras, nadie entra, nadie sale. Se estableció una cuarentena también muy fuerte en Manila y al grado en que ocupábamos como si fuera un pasaporte para poder pasar de un área a otro, de un distrito a otro. Y yo quería explorar, quería salir, quería ver algo diferente. Entonces Japón era esa parte que pues me daba esa oportunidad de hacerlo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Conmigo, el ingeniero Isaac García. ¿Cómo estás, Inge? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí andamos en Monterrey. Sí, para los que nos están escuchando ahorita, vienes de Japón. Vienes de a pasar Tokio. Sí. de Tokio, Japón. Algo interesante y un dato curioso es que eres la primera persona que viene aquí al nuevo estudio. De hecho, falta que le pongamos ahí el letrero de estudio en construcción o algo así, pero no tenía la cinta. Entonces es todo un honor aquí estar en el inicio. Ey, la verdad es que también se nos adelantó mucho porque, o sea, lo adelantamos mucho porque pues vas a estar muy pocos días aquí. Pasaste fin de año aquí con tu familia y todo. Sí, pues por la Navidad y para ver a familia y amigos. Esta vez sí vine un poquito más, 3 semanas, pero pues igual es difícil coincidir en estas fechas. ¿Normalmente vienes que cada año? Vengo cada año y trato de que sean al menos 15 días porque pues si no el vuelo pues nada más no vale la pena venir hasta acá. Ya. ¿Cuánto tarda el vuelo? 15 horas. Ah, la madre. 15 horas y como no hay vuelo directo, siempre es una escala, ya sea en Ciudad de México, ya sea en Estados Unidos. Entonces sí es un vuelo pesadito y pues el costo también, el vuelo es caro. Oye, pues fíjate que desde que, digo, te recomendaron, y Sí. gracias a Mariana que Mariana, sí. que se logró hacer y también Reinaldo también te conoce. Pues vamos a empezar, vamos a aprovechar este poquito tiempo que tenemos. Yo la verdad estoy muy emocionado porque, híjole, son muchas preguntas que quisiera como condensar y está muy complicado, ¿no? Pero de entrada me gustaría pues conocerte, que la audiencia te conozca y pues la pregunta obligada. ¿Qué te llevó a la industria de la construcción? Bueno, yo creo que también ahí la respuesta va a ser medio trillada y ahí es porque mi abuelito paterno era ingeniero civil. Él tuvo su constructora en su momento, era una constructora pequeña y yo creo que desde niño siempre ahí me llamó la atención la arquitectura inicialmente. Yo jugaba en el lodo, jugaba en la tierra, carreteras, presas, hacía casitas para las hormigas, cochinillas. Y mi abuelito es lo que me decía de que, mira, si te interesa la arquitectura, estudia ingeniería civil. Ingeniería civil es la base y como quiera, si realmente quieres centrarte en la construcción de casas o más es en la arquitectura, lo puedes hacer después. Y pues siempre me quedé con esa idea, como que, bueno, la ingeniería civil primero y después ya veo un área que me interese y que me quiera especializar. Entonces yo creo que ese fue el comienzo, más o menos, el interés por construir cosas, por moldear algo, crear algo y pues seguir el ejemplo de mi abuelo. Digo, en lo personal yo entré a ingeniería civil por un sueño, por querer construirle una casa a mi mamá en algún momento. Ahorita pues ya no se logró porque pues ella ya compró su casa y todo, pero pues me metí a esta carrera y terminé enamorado. O sea, la verdad es que he estado incursionando a lo largo de 10 años ya en la industria. Y pues bueno, a través de este podcast he conocido gente demasiado interesante. Y algo que me llama mucho la atención de tu perfil es un área que en lo particular el año pasado fue que yo empecé como a que estar envuelto un poco en ese tema de, sobre todo aquí también en Monterrey, ¿no? Que hay mucho problema de transporte y movilidad. Y ahorita, de hecho, ese problema está tan latente que está incluso hasta de moda, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en esta área, porque a eso te dedicas, ¿no? Específicamente. Sí, yo allá en Tokio estoy trabajando en una consultoría en planeación urbana, planeación de transporte urbano. Y pues ahorita es lo que se ve en las noticias. O sea, en lo que he estado aquí, pues está lo del tarifazo, está lo de la vivienda. Y son temas que últimamente se viven en muchos países, tanto en desarrollo como ya desarrollados. Es la misma temática que a veces también incluso en Tokio se ve.
la vivienda accesible como que se va acabando y se va gentrificando ciertas áreas. Y se da mucho la especulación en cuanto a comprar casas por revender o comprar casas por rentarlas como algo temporal. Sí. Y es algo que pues está dando en todas partes. Entonces sí son temas interesantes que unen como que ingeniería civil con temas más como de finanzas y temas de... Y justamente es una de tus maestrías, ¿no? Sí, que tienes 2 maestrías, ¿no? Así es. ¿Qué te llevó de entrada pues, a estudiar la primera y luego la segunda? Sí, bueno, la primera fue porque yo estaba ya en Japón y ya acabando la carrera empecé la maestría. La maestría la quería para tratar de acercarme un poco más a un área donde yo quería pues enfocarme o trabajar. Y la segunda maestría sí fue ya estando trabajando. La llevé mucho más lenta, tiempo parcial. Y la segunda sí fue en finanzas, precisamente por ese interés en esos temas, en acercarme un poco más hacia la planeación urbana y ver un poco más ese tipo de temáticas y de investigar un poco sobre eso. ¿Puedes contarme un poquito sobre, ya lo dijimos, vienes pues prácticamente cada año aquí a Monterrey. Ya tienes una vida hecha allá en el extranjero. Y pues, ¿qué te llevó a moverte allá? O sea, que ¿desde cuándo tenías este interés como, pues, brincar el charco, ¿no? Irte a otro lugar y ejercer la carrera que estudiaste. Pues yo creo que realmente es un interés que desde niño lo tuve. Yo inicialmente con mi familia nos mudamos a Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Y primero sí fue bien difícil porque pues no hablaba inglés en ese momento. Era puro español y nos fuimos a una parte donde no había ninguna comunidad mexicana. Entonces ese fue yo creo que un parteaguas de cierta forma. Y sí fue como que me dio mucho el interés por ver algo diferente. Me di cuenta que hay muchas maneras diferentes de vivir. Y hay ciudades diferentes, hay personalidades diferentes, hay de todo es diferente. Entonces yo creo que me inició esa curiosidad por querer explorar. Y yo creo que de ahí salió también bueno, yo en un futuro también quiero tener esa oportunidad de trabajo, de que voy a otra parte y poder regresar. Lado. Sí, que es parte de los intereses también personales. A mí me gustaría conocer el mundo y una de las maneras que he logrado incluso pues moverme en el interior del país ha sido pues a través de mis proyectos, ¿no? Sí, viajar por trabajo, ¿no? Así es, por trabajo, y está muy interesante que ahora no lo hubieras pensado hace 10 años, ¿no? En mi caso, pero cuando yo decidí como que empezar a moverme a través de redes sociales fue como pues un sueño, ¿no? De que, pues algún día pudiera ser así, pero sin saber, o sea, ni siquiera la gente lo hacía por hobby, ¿no? Por entretenerse, incluso, pues no había tanta diversidad, ¿no? Ahorita ya es como que la normalidad y lo interesante aquí es que puedes conectar, o sea, te conectas con gente, con proyectos. Sí, igual exploras otros temas, exploras otras pláticas y demás, sí. ¿Cómo llegó esa doble titulación? O sea, ¿cómo fue que ya tenías el interés de cuando entraste a estudiar? ¿Y cómo fue que llegó esa oportunidad? Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues de hecho, yo desde la prepa yo quería tomarme un sabático inicialmente. Ok. Yo quería un sabático y ahí sí mis papás me dijeron de que no, espera, mejor ve a la universidad y checa cómo aprovechar ese tiempo para estudiar no solamente un idioma, pero que pues sea algo que sirva para la carrera. ¿Pero querías echarte el sabático para aprender viajar, un idioma? para aprender un idioma afuera o para estar estudiando en algún otro país o viajar en otro país. Y ahí fue donde sí, pues sí, me dijo a mis papás como que no, mira, espera, o sea, está bien, o sea, qué bueno que tengas ese interés, qué bueno que tengas esa curiosidad, explora esa oportunidad. Sí. Busca la forma en que sea útil para tu carrera y que también en un futuro para un trabajo que también te sirva esa experiencia. Y entonces yo cuando apliqué a ingeniería civil, lo primero que pregunté fue, bueno, ¿qué opciones tienes de intercambio? En ese momento las opciones eran España, era Francia y era Japón. Eran 3 opciones solamente. Y de esas 3 opciones, pues Japón era la que ofrecía un poco más en cuanto a tiempo allá, la experiencia allá. Para mí también era mucho más interesante una cultura completamente diferente. Y lo más lejos casi posible de lo que era aquí, de aquí de México. Sí. O sea, tú querías estar lejos. Sí. Yo quería explorar, quería salir, quería ver algo diferente. Entonces Japón era esa parte que pues me daba esa oportunidad de hacerlo. Y sí fue bastante difícil porque pues igual y salió un poco en el episodio de Mariana, pero eran 2 años y medio de japonés.
Y era pues un proceso bastante pues estricto, en el sentido de que eran las clases normales sin dejar nada, o sea, no quitaban ninguna clase. Eran todas las clases, todos los talleres y además estar en japonés 3 horas diarias en algún momento. 3 horas. Eran 3 horas, empezabas con 1 hora y media, después se iban 2 horas, 3 horas. Ok. ¿Pero todo fue aquí? O sea, ¿fue aquí en Todo Nuevo fue León? aquí en la uni, en la Facultad de Ingeniería Civil. Y era participar también en discursos en japonés. Ok. Y también, o sea, los cursos en japonés, obviamente no pronunciábamos bien, no podíamos decir bien las cosas, pero pues era simplemente afrontar ese miedo a hablar en japonés. Uh-huh. Y de alguna forma que nos sirviera para cuando estuviéramos allá, en esa segunda parte de la carrera, poder, pues, comunicarnos con los profesores, poder comunicarnos con los demás. Pero más o menos, o sea, por lo que estoy entendiendo, primero fue una etapa de preparación De aquí, preparación, sí. y luego te fuiste a Japón Y luego fue a Japón. durante la licenciatura. Sí, todo fue dentro de la licenciatura. Fueron los 2 primeros 2 años y medio de la licenciatura. Y después aplicamos un examen allá. Si pasas el examen es cuando ya nos cambiamos y nos aceptan allá en la universidad. Con madre. ¿Cuántos empezaron en este plan? Pues empezamos yo creo que 15, alrededor de 15, arriba de 10 personas. Y al final nos fuimos 2. Al final de todo el proceso. Hay unos que como quiera intentaron en la siguiente generación o fueron quedándose un poquito ¿Pero abajo, de qué dependía? ¿Por promedio o te evaluaban? Era evaluaciones cada semestre en japonés. También a la carrera, que fueras pasando todo en la carrera. Sí. Y al final era un examen también de admisión de allá. Ok. Era una entrevista en línea con los profesores de allá. Uh-huh. Todo era en japonés. Y era checar tu nivel de japonés, era checar tu nivel pues, académico. Uh-huh. Y en base a eso ya era la última prueba. Ya. Por decirlo antes de ¿Y qué entrar sentiste? En ese día? Me imagino que hubo un día en el que definía todo. Ese día... ¿Si me voy o no me voy? ¿Qué sentías? Sí, exactamente. Ese día fue muy pesado para mí. Yo sí me puse muy nervioso ese día. Y ese día yo recuerdo que tuvimos un ensayo porque los maestros de japonés nos organizaron un ensayo antes de la prueba. Y era en la mañana en Ingeniería Civil. Fui al ensayo y me veía muy mal. O sea, yo me sentía mal del estómago ese día. Y entonces la maestra me dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres, sáltate el ensayo, regrésate a tu casa y con que estés aquí a la hora en que es la prueba. Y bueno, pues ya regresé a la casa, dormí un poco, fui a la prueba, en la prueba todavía seguía mal, yo seguía con fiebre, al punto en donde también me dijeron de que, mira, si quieres duérmete en este salón un poquito y yo vengo y te recojo justamente para cuando ya estén los profesores ya en la llamada y que nada más tengas que aparecer y ya. Ok. Y fue lo que hice, o sea, estaba acostado en una mesa así, tratando de dormir. Pero obviamente era yo creo que nervios y era una mezcla de todo. Sentimientos y emociones y de todo. Y al final, afortunadamente sí pasé. No sé con cuántos, no sé si probablemente fue muy apenas, pero pues pasé. Es de esas experiencias que me imagino que te marcan, ¿no? Sí. Sí, son de esos días que no olvidas. Oye, y luego entonces te fuiste y ahí ¿cómo fue ese proceso? O sea, pues... De entrada el shock, ¿no? Un shock cultural, un cambio por completo de forma de... Pues, sí, de todo. Pensar, de actuar, pensar, de vivir. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues en un principio nosotros íbamos pues hasta cierto punto medio seguros de que teníamos la base del idioma, de que teníamos una idea más o menos qué esperar. Ya habíamos ido 2 semanas a un entrenamiento allá. Ok. En verano y esas 2 semanas también nos habían acomodado con una familia para tener una experiencia más local o más cercana. Sí. Para que no fuera tanto el cambio. El cambio, sí. Y también para nosotros decidir de que, bueno, si con esa experiencia ya nos sentíamos como que un poco incómodos o ya veíamos que no íbamos a poder hacerlo, pues ya desde ahí podíamos decir de que ya me salgo de japonés. Pero ya la experiencia actual, ya al entrar a la universidad, sí fue muy diferente. Porque para empezar, el japonés que hablaban los profesores era muy diferente. Era muy diferente a lo que nosotros veíamos en los libros de texto. Pues hablaban con sus regionalismos y hablaban en su forma normal de platicar. Y nosotros veníamos con formas pues muy estructuradas y muy ordenadas y limpias. Entonces pues no le entendíamos a nada.
Y era de que, bueno, estarle preguntando de que, oye, pásame los apuntes, de que algún japonés cercano, o andar tomando video de todo para después andar pausando y checando qué es lo que estaban diciendo, o tomando fotos de todo para tratar de andar calcando, porque pues todo está en japonés. Los exámenes también, los exámenes eran escritos a mano y algunos profesores no permitían que usaras inglés, no permitían que usaras otro idioma. Entonces era tratar de memorizar o de tratar de aprenderte ciertas preguntas clave en japonés para poder escribir un texto y un ensayo corto. A ver, que la ingeniería civil y todas las materias que vemos son complejas. Tienes que tener cierto nivel de abstracción y incluso, pues, dedicarle tiempo. O sea, dedicarle tiempo a poder entender todas estas cosas que nos enseñan en la carrera. Sí, el concepto. Y luego, ¿no?, agrégale el otro filtro, el del idioma, encima, ¿no?, del idioma, sí. Y luego, o sea, ¿cuánto tiempo tardaste en más o menos agarrarle el hilo? Porque pues tenías, a fin de cuentas, estabas en modo difícil, ¿no? Sí, pues yo creo que el primer semestre fue la prueba difícil. Ahí fue donde sí fue muy difícil adaptarme al principio. Y ya después, poco a poco, o sea, haciendo amigos con los de la generación, eso ayudó bastante porque ya era estudiar con ellos, ya era que ellos me ayudaran también con las notas. Y eso ya me ayudó bastante. El ya poder estar como que en grupos de amigos o de estudios de allá, ya me ayudaba bastante a, bueno, cuál es su forma de pensar, porque también era muy diferente. La evaluación o la forma de lo que se veía en la clase, cómo se presenta. Cuando estás aquí en ingeniería civil, pues te acostumbras a cierta manera. Para bien o mal, hay cierta forma en que los profesores dan en cierta clase y tú ya tienes ese conocimiento porque te lo contó alguien, porque estuviste platicando con alguien de generaciones arriba, porque pues es el mismo idioma, entonces no hay ninguna barrera y puedes preguntar fácilmente. En sentido práctico, porque digo, de todas las preguntas que siempre tenemos es, ok, ya conocemos de cierta manera cómo se mueve la industria aquí en México, ¿no? O en tu región. ¿Cómo es allá? O sea, porque lo poquito que hemos visto nosotros en particular, nosotros seguimos a Ruti. No sé si en YouTube. Sí. No me vas a decir que la conoces porque nos vamos a morir aquí. Tengo amigos en común con ella. Sí. Dije. Acaba de comprar una casa hace poco. Sí, justamente. Ajá. Pero en algunos videos que tengo memoria, hubo uno en particular que me llamó mucho la atención, que es el esposo de Ruti, Don Sin Rostro. Muestra, de entrada, el hecho de no, o sea, la parte cultural de por qué no te muestras a la cámara. Es como, okay. Ya desde ahí ya fue un cambio, güey, sí. O sea, hay algo que no quieren mostrar, o hay algo, ¿no? Y pues aventuró y mostró una de las obras en las que él estaba. Y lo que me impresionó era el perfil que tiene. Al menos lo que mostró, que él estaba haciendo el mismo levantamiento, él estaba haciendo la labor de residencia de obra, él estaba ahí, o sea, como que era un todólogo. Ya. Y eso me llamó mucho la atención porque aquí muy poca gente te sabe hacer de todo o sea, con una persona cubres todo, ¿no? Aquí es más de que, bueno, tú haces solamente esto, tú haces esto, tú haces esto. No sé si es como mi impresión a partir de ese video. Aprovechando que estás tú aquí, o sea, me gustaría que platicaras un poquito sobre eso. O sea, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver que allá la cultura laboral es de tratar de hacer todo, tratar de experimentar todos los campos o todas las áreas relacionadas a cierto puesto. Entonces, de hecho no he visto ese video, pero supongo que es eso. Supongo que él en algún punto tuvo entrenamiento en diferentes áreas y tal vez ahorita él nada más hace la administración o nada más hace nada más checa, pero en algún punto sí pasó por el departamento que hace cierta topografía, el que hace diseño, el que hace todo. Y de hecho a mí me tocó igual. Yo en sí no estoy en obra, estoy en consultoría, pero es igual. Me ha tocado desde pues hacer nada más el cálculo de cierta demanda de tráfico o hacer solamente los estudios de tráfico o simplemente yo no diseño los estudios, yo nada más estoy supervisando los estudios y después poco a poco es agarrar trabajo que combine todas esas áreas y nada más estoy supervisando las áreas que están abajo. Pero yo creo que es una manera muy típica ya de que se ve todo a largo plazo. Entonces en esa escala tiene sentido el tratar de aprender un poco de cada cosa. Claro. Para que en algún punto, cuando ya tengas cierto nivel de administrar, sepas un poquito de todo y tengas una idea o tengas un sentido práctico, que es lo que mencionábamos, de cada una de esas áreas. Claro, que es el deber ser. Sí, o por más mínimo que tengas nociones de qué es lo que se necesita o de más o menos el resultado final, cómo se tiene que ver o qué es lo que tiene que tener. Sí.
Y en ese sentido, por lo que uno logra apreciar de la cultura japonesa es como ese pensamiento a largo plazo y como que tienen mucho rigor, mucha disciplina a cualquier cosa que hagan. Creo que es parte de lo que los representa a ellos, ¿no? Sí, sí, allá yo creo que la manera de pensar es de que más que tratar de ser muy inteligente en algo, es tratar de ser muy constante en el esfuerzo que le haces a cualquier trabajo que estés haciendo. Entonces, ser constante y es no frustrarte porque estás haciendo un trabajo que parece ser muy pequeño ahorita. Por ejemplo, ahí me tocó a veces estar solamente de asistente, preparando presentaciones. Presentaciones para, sí, era de carreteras, era mejoras de proyectos y todo. Pero en un principio era empezar por ahí, era empezar simplemente ayudando al que sí estaba al frente de ese proyecto y era estar apoyándolo haciendo documentos, preparando todas las copias que se ocupaban, llevándolas, cargándolas y estar repartiendo y atendiendo al cliente. Y ellos lo veían como que es parte de aprender esa atención al cliente. Claro. Y es parte de atender la comunicación y es importante. O sea, es importante que en algún punto de tu vida lo experimentes. Sabemos que la ingeniería civil pues, es una disciplina que abarca muchas áreas del conocimiento. Me gustaría saber cómo fue en tu caso. O sea, si tuviste un solo interés y con ese mismo seguiste tu carrera o tuviste primero un interés y luego el otro y cómo fue ese proceso. Yo creo que en la maestría fue donde traté de empezar a enfocarme más hacia vías terrestres. Inicialmente yo me gradué de la carrera en vías terrestres y en la maestría fue donde más que vías empecé a tratar de buscar más la planeación. Y eso salió porque dentro del laboratorio donde yo estaba estudiando había personas que estaban haciendo simulación de tráfico en softwares que tenía la universidad. Y me llamó mucho la atención. O sea, se me hizo como era como jugar un juego en computadora. Y era ver dónde hay secciones donde puede haber tráfico, dónde hay secciones donde se puede mejorar la red de transporte. Y a partir de ahí como que empecé a buscar la manera de, bueno, ¿qué puedo hacer para tratar de tener un trabajo parecido a eso? Parecido a ese juego de simulación, ¿no? Sí. Y lo que hice en la maestría fue bueno, hacer una tesis muy cercana a lo que es planeación urbana, planeación de transporte. Usé Big Data para analizar la movilidad de personas y eso después me facilitó el agarrar un trabajo parecido a eso en consultoría. Dijiste, usé Big Data. O sea, sí. ¿cómo lo...? Digo, es algo que a mí me interesa. Digo, no he tenido tiempo de meterme de lleno. Platícame de qué tratan brevemente. En el caso de la maestría estaba utilizando tweets geolocalizados. Ok. Entonces, más que nada es un tweet así normal. Y la única diferencia está que la persona decidió pues prender el GPS al momento de mandar ese tweet. Ok. Y en ese momento Twitter, bueno, ahorita es X, ¿no? Pero en ese momento dejaba que nosotros usáramos esa data gratuitamente. Entonces solamente estaba en crear un usuario, crear un token y accesabas al API de Twitter y podías descargar toda esa información. ¿Pero qué descargabas? O sea, ¿o tweets de qué? Era cualquier tweet. Cualquier tweet. La única diferencia es de que tenía una localización. Entonces después la tesis o la parte de investigación era tratar de crear ciertas condiciones o crear cierta hipótesis para identificar de que, bueno, para empezar, quiénes son japoneses, quiénes son extranjeros. Porque en ese momento el tema era tratar de ver la movilidad de turistas en Japón. A través de los tweets. A través de los tweets. Okay. De alguna fuente de información nueva que sea mucho más, que tenga mucho más definición geoespacial y en cuanto a también a tiempo y que de alguna forma sea más preciso que el método tradicional que es pues ir a entrevistar a alguien, ir a encuestar a alguien en algún aeropuerto o alguna estación de tren, que cuesta mucho más trabajo, cuesta mucho tiempo y siempre hay cierto nivel de error en el que, bueno, las personas no siempre se acuerdan de todos los lugares que han visitado. Claro.
Entonces, de alguna forma era investigar esa nueva fuente de información y ver si era útil. Y al final fue eso, fue simplemente explorar ciertos usos de ese tipo de información. Lo relacioné, por ejemplo, con uso de suelo para tratar de identificar cuál era el propósito de la gente que estaba concentrada en cierto lugar. Entonces, bueno, si el uso de suelo era entretenimiento, si era residencial o si era de servicio, entonces se podía asumir hasta cierto punto de que, bueno, probablemente pues están en esta zona hotelera, están en restaurantes o están en algún tipo de atracción turística, ¿no? Cuando empecé a trabajar, cambié por completo un poco. Me alejé mucho de esa temática más como de informática. Claro. Y me concentré más en la parte pues tradicional de los estudios de tráfico, que es el encuestar a personas, el medir volúmenes de tráfico. Y en un proyecto reciente, en Laos, salió otra vez esa parte de Big Data. Buscaban, debido al presupuesto, que estaba muy limitado por la situación económica del país. Claro. Buscaban algo que se pudiera hacer en un tiempo corto, relativamente corto, y que diera la misma información, o hasta cierto punto que diera la información que se ocupaba para planear a futuro. Que fuera bueno, bonito y barato. Exactamente, ¿no? Sí, literal era eso. Y nuestra propuesta fue eso, bueno, pues vamos a usar Big Data y tal vez no vamos a obtener datos socioeconómicos o datos muy detallados sobre quién es, a dónde va y ese tipo de situaciones. Pero jala. Pero podemos ver los patrones así a grosso modo. Podemos ver dónde la gente está concentrando, en qué tiempo se está concentrando pues turistas o residentes. Y todo gracias al celular. Exactamente. No manches. Imagínate, esas son parte de las cosas que a mí me vuelan la cabeza, me llaman la atención. Ya tienen tiempo, sin embargo, para alguien que se dedica o que trabaja en la industria de la construcción, a lo mejor no ve esa practicidad, ese uso, esa aplicación de la tecnología en la construcción. Sí. Pero la verdad es que me hace completamente sentido lo que dices. Utilizar esa información que pues prácticamente ya, o sea, no tenemos ni idea de en qué se usa nuestra información. Ahorita acabas de mencionar una buena aplicación que se aplica para estudios de tráfico, de movilidad. Sí. No, está súper interesante. Y digo, y es, por lo que yo entiendo, es Big Data porque son altas concentraciones de datos. Son cantidades enormes de datos y lo que hacemos es filtrar. Es hacer un programa que filtre. Y, por ejemplo, filtramos datos de ubicaciones que estén muy cerca del mismo usuario. No tenemos datos en cuanto a privacidad, no tenemos ni a nada privado. No tenemos información de quién es, nombres, edades. Claro. Nada de eso. Solamente tenemos una clave que identifica el dispositivo. Y en base a eso asumimos de que, bueno, si el dispositivo está la mayor parte del tiempo en esta zona, en un rango, por ejemplo, de 10 metros, 15 metros, como lo que estamos hablando de la ubicación, ¿no? Y mientras esté dentro de ese rango, y si la mayoría de sus ubicaciones en la noche, por ejemplo, están dentro de ese rango, entonces asumimos que ese es su casa. Y de ahí empezamos a contar los viajes que hace hacia otras partes. No inventes. Ya. Ok. Y hasta cierto punto tenemos un resultado parecido a lo que sería pues el método tradicional. ¿Eso se ha hecho aquí en México? No estoy seguro si se ha hecho en México. Sí he escuchado que el gobierno sí tiene interés hasta cierto punto de empezar a aplicar todos esos temas. Lo que yo sí había visto era que el INEGI en algún punto había utilizado Twitter para también ver concentraciones de personas. Y en ese punto, o sea, en ese estudio en particular no lo había dado hacia un giro como de ingeniería civil o a un giro de planeación urbana, pero lo daban como estadística en su momento. Órale. No cabe duda que digo, una oportunidad de negocio, ¿verdad? Para los que estén escuchando. También, y es un área de oportunidad para mejorar. O es una opción, ¿no? De poder obtener información para los estudios prácticos de movilidad. De tráfico. Me han llegado comentarios. Les gusta mucho el área de geotecnia, pero también vías terrestres y transporte y todos estos temas. Y digo, creo que este episodio les va a aportar muchísimo valor, y entonces me gustaría preguntarte cosas muy específicas de a lo que te dedicas, ¿no? ¿Me podrías decir que es un plan maestro de transporte? Bueno, un plan maestro de transporte es más que nada pues como una herramienta de planeación. O sea, es simplemente darle un orden a qué obras o qué estrategias se ocupen y cuándo se ocupan para cumplir cierta visión a futuro.
Entonces, por lo general, pues es un municipio o es una región, es una ciudad la que decide eso. Y es trabajar con ellos para establecer primero una visión de qué tipo de ciudad quieren ser a futuro. Y estamos hablando de 30, 40 años a futuro, largo plazo. Y después es establecer pues objetivos y metas que se tienen que cumplir con ciertas estrategias y medidas. Y para poder tener esas estrategias y medidas se hacen todos esos estudios de todo, desde tráfico hasta socioeconómicos, y se recaba información sobre uso de suelo, proyectos de infraestructura que estén planeados, y todo eso se utiliza para después tratar de crear escenarios a futuro de cómo se puede ver la ciudad en diferentes casos. Por ejemplo, si la ciudad no hace nada a futuro, qué es lo que va a pasar, dónde va a haber tráfico, qué es lo que va a faltar. Y después se hacen otros escenarios en donde se explica que, bueno, si la ciudad decide concentrarse en infraestructura para el transporte público, entonces va a mejorar el tráfico de esta manera o en estas áreas de la ciudad. O si decide concentrarse en lo que es el automóvil, qué es lo que va a pasar o qué tipo de desarrollo va a haber. Y se trata de dar varias opciones para que sea, en este caso, el cliente, que es el gobierno local, el que decida de que, bueno, en base a sus finanzas, en base a varios factores, política también entra mucho, qué visión es la que quieren y cómo quieren llegar a esa visión. Entonces, más que nada, es una herramienta para tratar de unir el futuro con acciones en el presente. Me queda claro que entonces el área, o para los que están interesados en desarrollarse, en estudiar, en algún momento trabajar en ese tipo de actividad, si son ingenieros civiles o, bueno, alguna otra área afín, en su día a día se van a topar, o sea, van a trabajar a lo mejor como para entidad gubernamental o también como para privados. En tu caso trabajas para una consultoría, ¿no? Sí. Ok. Pero entonces como que el área laboral, o sea, lo que quiero responder o más o menos como que llegar a las personas es, ok, soy ingeniero civil o trabajo en la construcción o me llama la atención pues este tipo de estudios, este tipo de conocimiento. Me gustaría, por ejemplo, a lo mejor tener un trabajo que me pueda llevar al extranjero, más o menos. Entonces, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué oportunidades laborales hay para las personas que quieran hacer lo que tú haces actualmente? Yo creo que como lo mencionaste, más que nada los clientes son o el gobierno o empresas privadas que están desarrollando proyectos a escala grande, ya sea un vecindario completo o un sector, y en donde requieren un poco más de planeación de cómo conectarlo con el resto de la ciudad. En mi caso, hasta ahorita toda mi experiencia ha sido en cuanto a gobierno, y la consultora en donde ahorita estoy trabajando se especializa mucho en países en vías de desarrollo y trabaja mucho con el gobierno de Japón para... son proyectos que el gobierno de Japón dona a veces como parte de su política externa hacia esos países. ¿Cómo? Entonces, o sea, hace los estudios y los ofrece a otros países. Los ofrece a otros países. Y nosotros entramos como consultor externo para implementar ese proyecto. En ciertas ocasiones pueden ser préstamos también, préstamos con intereses muy bajos, con la misma idea de apoyar la política externa de Japón y de fortalecer las relaciones con ciertos países. Y ese es donde nosotros entramos como un consultor externo para implementar esos proyectos. Y aterrizando al área de planeación urbana o planeación de transporte, pues la mayoría son planes maestros de desarrollo urbano o de desarrollo de transporte, de movilidad. Y básicamente es eso, es llevar a cabo los estudios de tránsito. Por lo general falta mucha información en los países donde nosotros vamos. Y es estar tratando de ingeniar de qué forma obtenemos esta información sin pasarnos del presupuesto, sin pasarnos del tiempo de implementación. Y ahí es donde entra lo de Big Data, o entra de que tratar de asumir ciertas condiciones para que se pueda cumplir, se pueda implementar el proyecto. Me parece súper interesante el hecho de qué cosas conoces de una sociedad, de una región, a partir de los datos que estudias, ¿no? A través de la movilidad, de cómo se mueve, ¿no? Cómo se traslada de punto A a punto B. Sí, de hecho es un punto muy interesante porque se relaciona mucho a estar tratando de averiguar cuál es la rutina diaria de cierta área de estudio. Y por ejemplo, en Laos notábamos mucho, nos tocó hacer el plan maestro para la capital y para la antigua capital, que es una ciudad mucho más pequeña.
Y aún dentro del mismo país veíamos diferencias. En la capital era pues una rutina más común, o se puede decir común, en el que la gente sale desde tempranito, deja a los niños en la escuela, se va a trabajar todo el día en la oficina, todo el día trabajando, regresa ya tarde y regresan a la casa. Mientras que en esta otra ciudad, en Luang Prabang, es la antigua capital, ahí tienen mucho a estarse moviendo durante todo el día. Como todo está cerca, todo les queda mucho más conveniente. Entonces, a la hora de la comida van, visitan a los niños o regresan a la casa, después regresan al trabajo. A media tarde van y tienen un negocio propio, entonces van, checan el negocio, después regresan otra vez al trabajo y así están, combinando varias acciones y moviéndose en el área de estudio. Entonces, al principio nos sorprendió un poco porque nosotros estábamos trabajando con los datos geolocalizados y creíamos que había algún error. En algún punto dijimos, bueno, estamos dobleteando, estamos contando algo de más porque hay muchos viajes. Y al final hicimos una encuesta muy sencilla para más o menos corroborar y salió eso. Salió de que realmente la rutina de las personas es ligeramente diferente a la que nosotros estábamos asumiendo en la capital del mismo país. Entonces, aún dentro del mismo país hay rutinas muy diferentes y se vuelve muy interesante el encontrar esos detalles como culturales o característicos de cierto lugar. Sí. A través de un estudio que tú pensarías que pues, no tiene nada que ver con eso. Por ahí también algo que me llamó mucho la atención de tu perfil es también que estuviste trabajando en proyectos para vías férreas, para trenes. Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, platícame así. ¿Qué hiciste o de qué trató el proyecto? En ese proyecto en particular yo no estaba muy relacionado en cuanto al diseño o la planeación de transporte. Ese proyecto yo entré para apoyar los estudios socioeconómicos relacionados a ese proyecto. Y de hecho ese proyecto fue justamente cuando empezó la pandemia en las Filipinas. Entonces yo creo que la pandemia empezó más o menos en diciembre, enero del 2020 por ahí. Y me tocó justamente cuando fue el primer viaje a ese proyecto. Y nos quedamos encerrados en las Filipinas. No pudimos salir porque el presidente dijo, aquí se cierran las fronteras, nadie entra, nadie sale. Se estableció una cuarentena también muy fuerte en Manila y al grado en que ocupábamos como si fuera un pasaporte para poder pasar de un área a otro, de un distrito a otro. Okay. Había militares así bordeando cada distrito. Y el problema que teníamos es que nosotros estábamos en un distrito que no tenía ni restaurantes y no tenía súper. Entonces no había comida, no teníamos comida. Para poder cruzar esa línea de distrito, ocupábamos ese como pasaporte, esa credencial. Te checaban todo, te hacían todo el chequeo como si fuera pues sí, como cruzar a una frontera, ¿no? Y cuando cruzamos ya por fin al súper, ya no quedaba nada. Porque no estaban surtiendo nada ya. Había puras sandías y había 2-3 latitas de carne enlatada. Ajá. Entonces, pues agarramos las latitas que había y yo me compré una sandía como este vuelo y andaba sobreviviendo de eso, de sandía y 2-3 latitas que conseguimos. Hasta que ya por fin en ese proyecto, como era por el gobierno de Japón, el gobierno de Japón fue el que empezó a insistir mucho y empezó a negociar con el gobierno de las Filipinas y fue donde ya nos permitieron salir en un vuelo especial. Justamente cuando la sandía ya estaba por acabarse, ¿no? Fue justo a tiempo. No inventes. Sí. Nada más como pensando un poco en este Isaac, ¿no? Que pues te preparaste durante mucho tiempo para vivir ese tipo de experiencias, ¿no? De aventuras. Sí. Y digo, no, en algún momento pasó por tu mente que ibas a terminar atorado en un país lejano, no para nada, mundial, en una pandemia comiendo sandía. No, para nada. Y de hecho me pasó también algo parecido en Laos. En Laos yo creo que la primera vez que mi jefe tuvo la confianza de dejarme solo en la oficina local de allá del proyecto, me dio dengue hemorrágico. A la madre. Y allá al parecer es muy común. Yo creo que aquí en México pues siempre estamos muy acostumbrados a que hay campañas así antidengue. Pasa fumigando, pasa la camioneta, la cancioncita de que voltea el cacharro, de que voltea todo. Allá no hay eso. No hay eso porque pues no hay presupuesto para eso, no hay esas medidas. Y me tocó enfermarme, entonces me hospitalizaron y como el nivel de allá del hospital no estaba estándar internacional, pidieron que me trasladaran a Tailandia.
en avión. Entonces yo hospitalizado, tuvieron que negociar con la embajada porque en ese momento Tailandia no permitía que los mexicanos entraran sin visa. Ajá. Entonces tuvieron que negociar con la embajada para que me dieran una visa extraordinaria en ese momento para poder viajar a Tailandia, recibir atención médica en Tailandia y ya poder curarme del dengue hemorrágico. Pero sí, para nada me esperaba que pasaran este tipo de situaciones. Claro. En lo que parece ser un trabajo de oficina. O sea, realmente es un trabajo de oficina de estar enfrente de la computadora, de estar creando simulaciones o estar calculando pues sí, pronóstico de demanda a futuro. Claro. Y sin embargo, él tiene ese aspecto como quiera de explorar y de vivir ese tipo de aventuras de la nada. Sí, o sea, muy pocas personas pueden decir eso, ¿no? No, está muy interesante todo lo que has vivido allá. Mencionas que vienes cada año aquí a Monterrey, pero prácticamente tu vida la has hecho allá y pues, ¿qué piensas? O sea, ¿te gustaría quedarte allá indefinidamente o en algún momento piensas regresar? O a lo mejor dices, no, pues me voy a mover a otro lado, voy a volver allá. A intentar algo diferente. Pues yo creo que ahorita en sí ya estoy muy acostumbrado allá. El año pasado, en abril, cumplí 10 años de estar viviendo en Japón. Entonces, sí estoy muy acostumbrado allá y hasta cierto punto como que ya me siento cómodo estando allá en Japón. Uh-huh. Y sí lo he pensado como que, bueno, igual y quisiera, porque yo soy un poco inquieto en ese aspecto, o sea, como quisiera ver algo más o quisiera experimentar algo diferente o cambiarme de nuevo para empezar de nuevo en otra parte. Pero pues ahorita yo creo que en algún punto quiero regresar a México, pero antes de regresar a México sí quisiera como que seguir. Que me dé dengue otra vez. Sí, otro dengue hemorrágico. Sí, explorar un poco más o viajar un poco más o aprovechar ahorita que tengo esa oportunidad de andar viajando. Sí. Un poquito más antes de ya regresar aquí a México. Excelente. Oye, ¿y has tenido contacto con algún otro tipo de proyectos, o sea, fuera de lo que has hecho, o sea, ¿qué has visto allá en cuanto a tendencias de construcción o qué se está viendo? Porque pues inevitablemente todo lo que está afuera, o sea, los países más desarrollados es lo que viene a parar acá, ¿no? Esas tendencias. No sé, o sea, ahorita estábamos hablando de Big Data y cosas muy, muy, muy tecnológicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestión de infraestructura, ¿qué es lo que se ve allá? Como para darnos una idea de qué es lo que viene, ¿no? O prepararnos de cierta forma. Pues en cuanto a infraestructura, lo que estábamos mencionando era el BIM. El BIM que probablemente México está mucho más pues acostumbrado a utilizarlo. Otra tendencia muy importante allá es el darle mantenimiento a la infraestructura, porque en su caso, más que crear nuevas cosas, más que construir nueva infraestructura, como es un país con una población que ya va pues disminuyendo año con año, la infraestructura empieza a sobrar en ciertas áreas. Entonces es tratar de darle mantenimiento con la menor cantidad de personas y la mayor automatización que se pueda. Uh-huh. Entonces se usa mucho drones, se usa mucho AI para tratar de no usar mucho a personas que estén checando físicamente. Ok. Y en cuanto a transporte público, pues allá sí es completamente diferente la temática. Allá sí la prioridad es siempre el peatón y el que se mueve en transporte público. Y el automóvil incluso se castiga. Yo creo que si tú... ¿Cómo que se castiga? Se castiga al punto en el que si tú quieres comprar un carro, tú primero tienes que comprobar que tienes un espacio para guardar ese carro. O sea, que tienes una cochera o que tienes algún terreno extra o que estás pagándole a alguien un estacionamiento para poder estacionar ese carro. Ok, son más estrictos. Son muy estrictos. Entonces, para empezar, no cualquiera puede comprar un carro. No solamente por el valor del carro, sino también de que ocupas un terreno, ocupas un lugar donde estacionar ese carro. Y también para ir a trabajar, el transporte público allá es subsidiado indirectamente por el gobierno. Entonces, la empresa... tú puedes reembolsar toda la tarifa del transporte público con tu empresa y la empresa lo que hace es que después lo deduce de impuestos y es la forma en que ellos subsidian de cierta manera el transporte público y garantizan que haya un público captivo para el transporte público. Ok. Porque al final el transporte público es muy difícil que sea un negocio, especialmente si lo quieres al nivel de servicio que la gente realmente lo pueda utilizar. Uh-huh.
Y ese nivel de servicio es que pase cada 5 o 10 minutos un camión, un tren, que no esté completamente lleno, que sea cómodo, que tenga aire acondicionado, que tú realmente lo consideres como una opción para salir, que tú puedas llegar a tiempo a donde tú quieras estar. Es necesario tener ese nivel de servicio. Entonces, si tú manejas el transporte público a ese nivel de servicio, es muy difícil que sea un negocio para alguien privado. Claro. Entonces, se ocupa ciertos subsidios, se ocupa garantizar que hay un grupo de personas que va a utilizar ese transporte público. Por ejemplo, las personas que trabajan, que van a deducir ese gasto. Y pues de alguna forma castigar el usar el automóvil o otro tipo de transporte que involucre un gasto más fuerte para el gobierno mantener. Porque realmente mantener infraestructura para que todos se manejen o para que todos manejen un carro es muy caro. Es muy difícil de hacerlo. Y tal vez no se nota porque nadie paga por usar una calle, nadie paga por usar una carretera, al menos aquí en la ciudad. Pero realmente es un costo mucho más elevado de lo que se paga por el transporte público. Entonces, tiene muchos costos que no son visibles a primera vista, pero que están ahí presentes y que a la larga pueden incluso llegar a quebrar al gobierno por simplemente tener mucha dependencia del automóvil. Que es algo que pasa aquí localmente. ¿Qué es lo que pasa? Al extenderse mucho la ciudad, así de simple, o sea, el gobierno recaba impuestos basado en cuanto a densidad, basado en cuanto a uso de suelo, y el que el desarrollo sea que esté esparcido en una área tan grande, significa que tiene que mantener mucho más infraestructura para esa área y se recaba menos impuesto. Entonces, es una manera muy sencilla. Obviamente hay muchas cosas en medio, pero simplemente por área es fácil darse cuenta que no es una manera sustentable económicamente para mantener una ciudad. Ya, o sea, ¿crees que sea uno de los factores que están presentes y que limitan un poco el desarrollo, o sea, de buen servicio de transporte público, al menos aquí en Monterrey? O sea, sí, que sí. la ciudad tendió por muchos años a expandirse territorialmente. Sí. Que obviamente la lógica me dice, ok, pues abarca la ciudad más terreno, pues tengo que invertirle más recursos para tener más vehículos, ¿no? Y más, mejorar la infraestructura, etcétera. En ese sentido, mi pregunta iría más a, por ejemplo, las principales diferencias por ejemplo, allá en Japón, que es donde vives. ¿Cómo es la ciudad? ¿La tendencia es más vertical? O sea, porque ahorita estamos viendo un boom inmobiliario muy cabrón. Vertical. O sea, ya hablábamos, digo, cada que vamos a cualquier cosa aquí a dar una vuelta, híjole, ya hay un nuevo edificio. Otra vez, otro edificio. Entonces, en ese sentido, ¿crees que sea como parte, o sea, que sea algo correcto, un camino favorable para poder mejorar esa situación en cuanto al transporte? En cuanto a transporte, sí. La densidad ayuda mucho a justificar el que más personas van a poder utilizar esa misma línea de transporte. Y yo digo, también se entiende completamente el que densidades muy altas, pues también no es lo más agradable para todos, no es para todos. Realmente no se ocupa tanta densidad. O sea, puede ser el permitir que en lugar de que sea una casa unitaria, unifamiliar, que dos familias, por ejemplo, compartan ese mismo lugar, se sigue viendo prácticamente igual. Sigue siendo una construcción de 2 pisos, 3 pisos a lo mucho. No se ve un edificio que fastidia a la gente. Y sí apoya bastante en cuanto a temática de transporte público. Claro, que mucho tiene que ver tu área de especialidad con, pues, urbanismo. O sea, sí. Yo un poquito de la experiencia que tengo más reciente también es, yo estuve trabajando en un proyecto de gobierno aquí municipal, en el que se hizo un esfuerzo grandísimo de inversión de obra pública para poder de alguna manera reparar o construir estos espacios públicos para poder generar como estas ciudades de 15 minutos, algo así. Entiendo el concepto de que lo que hablabas ahorita de que viste una tendencia de que, oye, pues estos canijos
no viajan un montón porque todo lo tienen cerca, ¿no? En ese sentido creo que hubo, o sea, al menos en la parte en la que me tocó estar involucrado y lo poquito que logré aprender, lo que me quedó, es que hay esfuerzos que se han hecho, al menos aquí locales, por poder hacer esos distritos de alguna manera para bajar un poco el uso, al menos en primera instancia, de los vehículos personales, ¿no? O sea, los carros, ¿no? Pero sí siento que hace falta mucho más esfuerzos y de forma estratégica para poder darle un cambio, ¿no? ¿Crees que en algún momento eso mejore? Y esa es una. Y la otra, pues, o sea, tú vienes de un país con una realidad distinta, ¿no? Y movilidad distinta, cultura distinta. ¿Qué sientes cada año al venir acá y dices, o sea, porque pues inevitablemente empiezas a ver de que, híjole, aquí podría mejorar o aquí a lo mejor cosas que has aplicado en proyectos, pues aquí jalarían bien? O sea, yo creo que mezclando un poco ambas preguntas, yo creo que sí ha cambiado bastante aquí, al menos de cuando yo estaba aquí viviendo aquí en Monterrey. Por ejemplo, ya hay ciclovías, pocas, pero hay ciclovías. Se dan ese tipo de proyectos como el que estabas mencionando, en donde ya hay una visión y tal vez pues, no fue apoyada por todos o tal vez se corta a medias, pero ya empieza a haber ese interés de repente de ciertos grupos de la comunidad de apoyar ese tipo de proyectos. Sí. De que se puede utilizar la bici y no se trata de que todos tienen que usar la bici. Se trata simplemente que si tú quieres usar tu bici, tú puedes usar tu bici y es cómodo para ti usar tu bici. Tú puedes seguir usando tu carro siempre y cuando pagues lo que tengas que pagar. Entonces, eso es lo único. Realmente no es decir que uno es pecado y que el otro es bueno. Es simplemente dar más opciones a la gente y que la gente pueda escoger, que tenga la libertad de escoger cómo se quiere mover. Si tú quieres hacer ejercicio y usar tu bici, puedes usar tu bici y es seguro, es fácil de usar, es conveniente y pues tiene aparte el beneficio de que es bueno para el ecosistema y todos estos temas relacionados, ¿no? En cuanto a Japón, también se maneja mucho el transporte público como una manera de garantizar cierta igualdad económica, porque el tener acceso a transporte te permite llegar a un trabajo, te permite aplicar un trabajo que tal vez si tú tienes que pagar un carro no podrías aplicar ese trabajo porque te queda muy lejos o porque no te puedes comprar ese carro. Entonces, el tener transporte público que es seguro, que es conveniente, que es cómodo, de alguna forma redistribuye ciertas oportunidades laborales a toda la población, porque debe ser accesible a toda la población. Que es lo que hablamos de que si el transporte público lo tratas de hacer negocio, pues no puedes cobrar tarifas tan altas, porque entonces vas en contra pues del propósito de tener transporte público, que es que sea accesible a la población. Pero de todos modos tienes que cubrir los costos que involucra y por lo que tú dices y por tu expertise, sí involucra muchísimos costos. Sí, para llevarlo a un nivel de servicio en donde realmente la gente lo quiera usar. ¿Crees que aportaría mucho o qué cosas a través de la cultura pudiéramos como hacer consciente a nosotros mismos, ¿no? Porque lo hablábamos en otros episodios que hemos tocado este tema con una maestra, la maestra Lisa Garza, hablaba de la pirámide de movilidad y que los recursos deben de ser invertidos. Ahorita ya no me acuerdo muy bien, pero hablaba de eso. Que se da prioridad al peatón, ¿no? Así es, prioridad al peatón. En ese sentido, sí, o sea, los esfuerzos que se hicieron en lo que yo alcancé a ver, pues es que sí, o sea, sí, más allá de que lo vean como un aporte o una mejora a la ciudad, la verdad es que a veces la misma raza lo ven como una incomodidad. Como una imposición. Sí, como una imposición. Y mucho tiene que ver con la cultura, porque precisamente lo vemos como que, híjole, me están quitando algo que por toda la vida ha sido así. Y esos pequeños cambios creo que mejorarían si cambiáramos también la forma de verlo, de pensar, ¿no? Sí, definitivamente la forma en que tú tomes esos cambios, pues cambia por completo la opinión pública sobre si es a favor o en contra. Sí. Si lo pones como una imposición, si lo pones como que esto es el proyecto juguete de este gobierno, pues entonces la gente empieza a tenerle cierta distancia de que pues, esto no me conviene a mí. Ya.
Si lo manejas más como, pues, bueno, no sé, yo siento como que si se maneja más como algo de acceso para todos o es algo que está disponible para todos, o no te estoy castigando a ti, simplemente estoy aumentando las posibilidades o las alternativas que tú puedes tener, pues tal vez hay menos oposición, me imagino. Pero sí, la cultura influye bastante y yo siento que también lo que puede ayudar más es dar ciertos incentivos económicos que ayuden a mover a la gente. En esa primera instancia es difícil imaginarse por qué esto es mejor o por qué esto va a mejorar algo. Lo que sí puede ayudar es, por ejemplo, el que yo pueda deducir de impuestos cierto gasto o el que la empresa pueda deducir cierto gasto. Entonces, ese tipo de cosas son relativamente fácil para el gobierno tal vez considerar, tal vez no implementar, pero considerar. Y es algo que sí empieza a cambiar poco a poco la mentalidad. O que dices, bueno, pues tal vez sí me convenga, tal vez no lo uso todos los días, pero el fin de semana igual y lo meto como gasto o lo meto como algo diferente. Ándale. Sí, o sí. Si es dentro del trabajo, no uso mi carro, meto esto como un gasto de negocios o como un gasto de trabajo y me lo va a pagar la empresa. Claro. Entonces, ese tipo de oportunidades igual y es más fácil de empezar a meter y va cambiando poco a poco la mentalidad, tanto de empresas privadas como del gobierno, como de la población. Sí, creo que soy muy optimista en ese sentido. Sí busco activamente, digo, a raíz de que han salido estos temas y pues tengo infinidad de invitados que me aportan diferentes ideas y eso me gusta porque de alguna forma voy buscando como aplicaciones también a lo que hacemos. A fin de cuentas, nosotros como ingenieros en la industria de la construcción, sea cual sea nuestra trinchera, pues a fin de cuentas es para mejorar la sociedad, ¿no? Mejorar, sí, es para la sociedad. Mejorar las ciudades y independientemente del área de especialidad, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría... híjole, es que son tantas preguntas, pero por ejemplo, hablando en particular de aquí de la ciudad, que es donde más nos escuchan, en Monterrey y alrededores, es bien sabido que por tradición, ¿verdad? Sucede, por ejemplo, ahorita el tema del mundial. El tema del mundial, va a haber muchos extranjeros aquí en la ciudad, va a haber va a haber mucho más flujo de personas aquí. Y la verdad es que desde hace años están como que haciendo esfuerzos a nivel gobierno de mejorar la infraestructura. Estábamos hablando ahorita de Big Data y que usar Twitter para mejorar esos procesos de diseño y demás. Y aquí nos estamos peleando porque no hay banquetas. O sea, por ejemplo, si yo quiero salir de aquí a pie, pues me arriesgo porque no hay, te lo juro, aquí en esta avenida lo hemos hablado de que queremos ir a un parque que está aquí cerca, no hay banqueta y está todo lleno de monte. Entonces... Sí. O no hay cruces peatonales, entonces no sabes ni por dónde cruzarte. Ajá. Entonces... creo yo que ha habido, se ha intentado activar muchos proyectos, por ejemplo, las vías del metro, lo que están haciendo aquí, aumentar, o sea, incrementar más el uso del metro. Creo que ahorita, ¿cuántas hay? Hay como activas, creo que 2, ¿no? O 2 o 3. En construcción. Pero es que, a ver... Y eso habla mucho de también la cultura. O sea, pregúntame si he usado el metro aquí en Monterrey. No lo he utilizado. Entonces, pues se tienen que incrementar, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese cambio de chip en algún momento, pero creo yo que ese tipo de proyectos, por ejemplo, lo hablábamos del metro, todo lo que es el transporte, pues va a tener que mejorar los espacios públicos, los parques que están haciendo aquí cerca del estadio, ¿no? El famoso Parque del Agua. O sea... Hace poco me acabo de enterar también que rumbo a la Nacional van a hacer un segundo piso. Sí. Entonces... O el que querían hacer aquí en Morones. Ah, ¿no? aquí. Sí, Aquí en Morones también. Un segundo piso. Sí, de hecho estuvimos ahí en el colegio en la presentación de ese proyecto y hubo gente que se puso bien arisca. O sea, en oposición al proyecto. Y obviamente hubo quienes decían de que es que vas a construir aquí sobre el margen del río. Y luego de que, ok, vas a quitarnos las vistas. Y cosas de ese estilo que, híjole, en ese sentido no sé qué pensar del panorama en cuestión de desarrollo de infraestructura al menos para aquí, para la ciudad, ¿no? Pero en tu opinión, pues
sin ponerte en jaque, pero, o sea, tú que tienes más experiencia en estos temas, pues, ¿qué funcionaría aquí? ¿O qué le falta? ¿Qué le duele? O sea, tú como externo, ¿qué le duele a Monterrey? Pues realmente es una pregunta enorme. Es difícil contestarla, pero pues yo creo que al menos el propósito lo han tenido o han tenido la intención de querer mejorar el transporte público. Yo creo que por mucho tiempo nunca se habló de la expansión del metro. Lo más que se hizo fue la extensión de la línea que fue la línea 3, la línea 2. Y ahorita pues al fin se está tratando como de planear más líneas de metro. Entonces yo creo que la intención está ahí presente, pero pues el problema siempre está en la implementación y siempre está en que se lleve a cabo, pues que realmente se termine ese proyecto, que no se quede una idea. Y sí, definitivamente se ocupa construir mucho más, se ocupa dar muchas más opciones. Si está muy limitado, la gente no lo va a usar porque no es conveniente, no es cómodo. Entonces, si no está a un nivel en donde la gente pueda realmente tomarlo como una alternativa, que realmente compita con una alternativa de carro y que incluso sea mejor que usar el carro, es realmente al nivel al que tiene que estar el transporte público para que la gente lo utilice. Claro. Si no, obviamente muchas personas van a preferir pues la autonomía que le da un carro, la seguridad que le da un carro, el que es tu espacio, el que tú escuchas lo que tú quieres y tú estás haciendo lo que tú quieres en tu carro. Y por eso es de que el transporte público tiene que tener un nivel muy, muy alto para poder competir con el carro y que realmente dé accesibilidad a las personas. Claro. Yo creo que ahorita pues está simplemente por decir que está el transporte público, pero no funciona, no es funcional. Es completamente, pues a veces increíble que alguien se tarde 3 horas en llegar a un lugar o que tenga que tomar 2, 3 camiones para ir a un lugar. Sí. Cuando tú lo ves en Google Maps o lo ves en algún mapa y pues hay una línea directa, hay una conexión directa que podría ser mucho más sencillo o que si vas en carro aún con tráfico llegas antes. Entonces ahí es donde pues hay mucho que abordar y hay mucho que mejorar porque pues sí, el transporte público idealmente tiene que poder competir con el carro y tiene que ser una mejor opción que el viajar en carro. Pues saliéndonos un poquito de este tema, pues ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Japón? En Japón a mí siempre me gustó mucho la comida. ¿Qué te gusta comer? El sushi, ramen. De hecho, yo extraño bastante el ramen que comía en Nagaoka cuando estaba en la universidad. No he encontrado un ramen similar en Tokio. Sigo buscando un ramen similar en Tokio y ya tengo 6 años en Tokio. ¿Has probado el ramen aquí, en la ciudad? He probado el ramen aquí. Es ligeramente diferente. Por decirlo de una manera, es un poco diferente. ¿Cuál es el más bueno nosotros que estamos buscando un lugar que digas lo más parecido? Bueno, yo supongo que me iría a lo más tradicional, que es el de Yamato. Ese yo creo que es desde siempre y ellos siempre han tratado de agarrar de como emular que, ahí, sí, ¿no? el sabor de allá, pero sí es un poco diferente. El sushi también aquí es muy diferente al de allá. Yo siempre allá les digo de chiste a mis compañeros de trabajo de que no, allá le ponen tocino y queso encima del sushi y todos de que, pero ¿cómo es posible eso? ¿No hay de trompo allá? No, para nada, así que para ellos es algo increíble que a alguien se le haya ocurrido ponerle queso, tocino o trompo. El empanizado, ¿no? Empanizado, ¿No hay? sí. El empanizado creo que es el California Roll, ¿no? Ajá. Ese sí lo conocen y también, o sea, un japonés así tradicional te va a decir que no, ese no es sushi. Ese es algo diferente. ¿Sí? Pero sí, yo creo que disfruto mucho la comida allá y la cultura en general. Yo creo que me gusta mucho esa que es completamente opuesto. Entonces me gusta estar como que en medio, en el inter de lo que es lo mexicano y lo que es allá algo completamente diferente que es lo japonés. ¿Qué lugares has conocido así que cuando vayamos a Japón nos digas, tienes que visitar este lugar? Pues el camino más recorrido es el de visitar Tokio, Osaka, Kobe, ¿qué más? Nara. Nara es donde están los venados que te saludan y que les das de comer y te tomas fotos con ellos. Ir al sur a Hiroshima, Nagasaki. Yo he subido el Monte Fuji 2 veces. No lo recomiendo hacerlo 2 veces, pero una vez sí queda bien como experiencia. Ok. ¿Por qué no 2 veces? 2 veces fue simplemente porque fui con amigos, eran diferentes amigos, nos animamos, pues estábamos tomando y dijimos, sí, vamos a hacerlo. Organizamos el viaje ahí, compramos los boletos y el día siguiente fue de, no, porque otra vez estamos haciendo esto.
Pero sí, lo recomiendo al menos una vez por la experiencia y por decir que fuiste al Monte Fuji y ver. ¿Dos veces el mismo día? No, dos veces en diferentes amigos. Con diferentes amigos. Ya, yo Sí. pensé que estaban un día y luego, o sea, ese día estaban tomando y dijeron, Vamos de nuevo. No. No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí, Sí, allá o en sea, Japón. Sí, hobbies. En general, hobbies. Allá, bueno, yo no soy mucho de anime, entonces ahí sí rompo con el estereotipo. Ajá. No soy mucho de anime, pero sí me gusta mucho la ciudad en general. O sea, salgo con amigos, es explorar diferentes áreas. Ujú. Agarramos un mapa y andamos viendo qué estaciones explorar, qué restaurantes explorar. Y para mí eso me entretiene mucho, que es una ciudad muy grande. Tiene más de 30 millones de habitantes, entonces es muy interesante ver tanta gente en todos lados y que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que explorar. Entonces a mí es lo que me gusta hacer y viajar a diferentes partes de Japón. No, pues qué gustazo el haberte tenido aquí. Nosotros agradecemos bastante pues que te hayas tomado el tiempo para venir y platicar tus experiencias. Es de los episodios más esperados desde que supimos que podíamos así hacer esta conexión. Híjole, nosotros estamos fascinadísimos de que, híjole, al menos yo nervioso porque dije, híjole, pues ¿qué le voy a preguntar? O sea, de repente yo me conozco, divago bastante, pero creo que salió un buen episodio y es lo más honesto que se puede hacer. Este proyecto es lo que me ha permitido conocer muchas cosas y lo exploro desde esa manera, ¿no? O sea, completamente honesto, todas las dudas que tenemos y pues creo yo que salió un excelente episodio y vaya manera de iniciar la 5ª temporada ya de este proyecto. Considerando que ya nos estamos excediendo un poco del tiempo que habíamos acordado, sé que ahorita el tiempo lo tienes pues muy específicamente para pasarlo con tu familia, no quisiera robarte mucho más tiempo. Algo que quisieras compartir, algo que dijeras, híjole, me faltó platicar esto antes de que terminemos este episodio. No, bueno, pues yo creo que más que nada, pues gracias por la invitación. Yo igual en un principio dije, bueno, yo estando fuera de México no sabía qué podía compartir o si iba a ser relevante o si iba a ser interesante. Uh-huh. Pero qué bueno que se dio la oportunidad y qué bueno que ojalá y salga un buen episodio, que salga la plática pues interesante para otras personas y pues ojalá que después se dé el grabar un episodio en Japón, si quieren. Con madre, sí. Para sí. pasearlos por allá y que experimenten el transporte público ustedes de allá, de Japón. No nos digas esas cosas porque sí, esa es amenaza ya. No, sí se va a armar. Vas a ver que sí se va a armar. Pues bueno, de nuevo agradezco mucho que nos hayas visitado, estrenar el estudio que todavía está, pues no lo hemos trabajado, pero pues bueno, la idea es que esta temporada va a ser el espacio para mejorar un poco más la calidad de lo que se ha hecho. Yo agradezco bastante de nuevo. ¿Cómo te podemos encontrar? Las personas que quieran pues, seguirte o contactarte, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales o algún medio de contacto, un correo? Pues puede ser, por ejemplo, Instagram. Puede ser Instagram o algún correo. Uh-huh. No sé si te lo comparto ahorita o... Sí, digo, ahorita como quiera sale el banner y ahí lo vamos a poner. Ah, bueno. Igual Okay. En la descripción y todo sale. Igual si es de viaje o cualquier cosa, adelante, recomendaciones o qué hacer para subir el Monte Fuji, puede ser. Mi Instagram es Isaac_GG y ahí me pueden mandar un mensaje y con gusto. Perfecto. Oye, pues mira, no sé si, digo, ya para despedir el episodio, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos visto. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Para esta temporada ya tenemos, ya independizamos el canal en YouTube, ya estamos como platicando con los Inges. El bebé ya creció. Entonces, pues nada, en redes sociales, en Instagram, en TikTok y YouTube nos encuentran como platicando con los Inges y pues no se olviden de seguir también a nuestros invitados. Pues nada, sin más que decir, les recuerdo, yo soy Jonathan Hernández y nos estamos viendo en otro episodio. Y antes de irnos, pues vamos a las rapiditas.
これからラピディタスというセクションになります。で、一つの言葉に対してゲストが答える。ゲストが一番頭の中に入ってることを話すことになります。Pues vamos a las rapiditas, si te parece. Ok, Muy bien. Entonces ya sabes la dinámica. ¿Estás listo? ok. Big Data. Ah, ok. Twitter. Demanda del tráfico. Simulación. Pandemia. Manila. Transporte urbano. Transporte urbano. Metro. Familia. México. Dengue. Dengue. Laos. Definitivamente Laos. Avión. Cansado. Amanecer o atardecer. Japón. Simulación de tráfico. Software o AI. Big Data. Ciudad. Monterrey. Largo plazo. Plan o recomendaciones o algo así. Sushi de trompo. Sushi falso, diría. Platicando con los Inges. Pues podcast. Muy bien. Con eso cerramos, señoras y señores. Muchas gracias. Gracias por invitarme.